Hola, habla Pablo Kraft. Voy a presentar el afiche y la introducción sobre el dengue y el monocultivo. Bueno, nosotros elegimos trabajar sobre el dengue y la relación con el modelo del monocultivo porque creemos que no es solo un tema de salud, sino algo mucho más amplio. Esta situación afecta sobre todo a los sectores más vulnerables, que muchas veces no tienen acceso a agua, recolección de basura o información en los medios clara. ¿Cómo impacta en la sociedad más allá de lo biológico? El dengue es una enfermedad, bueno, viral que afecta al cuerpo de varias maneras. Puede causar síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y articulaciones. Articulares, perdón. En casos más graves puede provocar complicaciones muy serias como hemorragias y daños en órganos vitales. El dengue también impacta negativamente en la sociedad a través de la salud pública, la economía y la desigualdad social. Puede causar ausentismo laboral y escolar, generar altos costos de atención médica y afectar negativamente el turismo y a la economía local. Pero bueno, vamos a nombrar los objetivos del afiche. Es desarrollar por qué es una problemática compleja el dengue en el monocultivo. Después, identificar qué actores sociales intervienen. También analizar la relación del monocultivo y el dengue, entre los dos, relacionarlo. Y describir las propuestas de salud colectiva. Pero primero vamos a comenzar hablando sobre qué es el dengue. El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del insecto mosquito Aedes aegypti. Em, Tiene todas las etapas del ciclo de vida del mosquito transcurren en entornos estrechamente asociados a la actividad humana, ya que pueden conseguir alimento, digamos, y espacio de refugio. Para reproducirse, elige como criadero cualquier recipiente o objeto que acumule o contenga agua para dejar sus huevos. ¿Cómo evitar que se reproduzca? Bueno, lo mismo. Eliminar o tratar los criaderos, que son lugares donde se acumulan agua. O sea, evitar lugares que se acumule agua. Bueno, hay otra medida también que es usar repelente de mosquitos en zonas donde, bueno, uno pasa el día, digamos, uno pasa constantemente el día. Y por último, ¿cómo se transmite? Cuando el mosquito se alimenta de sangre de una persona enferma de dengue y luego pica a otra persona, puede transmitir esta enfermedad. El contagio se produce por la picadura del mosquito infectado, nunca de forma directa de una persona a otra, ni a través de objetos o de leche materna, digamos. Mi nombre es Javier Camaño y voy a hablar sobre la autoatención, el autocuidado y la automedicación en relación al tema que escogimos, el dengue. Estos tres conceptos son descritos por el antropólogo argentino Eduardo Menéndez. La autoatención hace referencia a las representaciones y prácticas que la población utiliza, tanto a nivel individual como grupal, para diagnosticar, atender, aliviar, controlar, curar, solucionar o prevenir los procesos que afectan su salud, ya sea en términos reales o imaginarios, sin la intervención de curadores profesionales, es decir, de manera autónoma o relativamente autónoma. La autoatención es una forma de atención que engloba todas las acciones que desarrollamos para cuidarnos a nosotros mismos y o a nuestro grupo cercano. En este caso, con respecto al dengue. Estas medidas, en su mayoría, las hemos aprendido en encuentros previos con el servicio de salud. Por ejemplo, ¿no? Cómo usar un termómetro, qué debemos tomar para bajar la fiebre, etcétera. Otras medidas las hemos aprendido a través de curadores de otras formas de atención o de otras personas cercanas sin formación específica, como bajar la fiebre con paños fríos, tomar un té para el dolor de cabeza, de cuerpo o articulares típicos de esta enfermedad, etcétera. También pueden provenir del acceso a difusiones de servicios de salud estatales, medios de comunicación masivos o la divulgación científica. Lo que hay que resaltar
es que en todos los casos son conocimientos que provienen de nuestra experiencia o como producto de nuestras prácticas sociales. Es por eso que la autoatención tiene una relación con el conocimiento natural o de sentido común. Además, la autoatención puede ser amplia o restringida. En sentido restringido, la autoatención hace referencia a las prácticas aplicadas exclusivamente al proceso salud, enfermedad, atención o a lo biológico. Por ejemplo, en este aspecto podrían tomarse medidas como hidratación, reposo, control de la fiebre, mientras que en un sentido amplio, la autoatención refiere a todas las acciones que realizamos para asegurarnos de poder continuar con nuestra vida como individuos, pero también como grupo. No solo refiere a la atención y prevención de los padecimientos, sino a otro tipo de actividades, como podrían ser organización de jornadas de limpieza, más allá de descacharrar y eliminar criaderos del mosquito en nuestros hogares, podríamos involucrarnos y colaborar con el descacharrado y la higiene ambiental en nuestros barrios y comunidades. Otra acción podría ser colaborar con la difusión de información sobre el dengue y la adopción de medidas preventivas. Y otra, fomentar la participación ciudadana, logrando que se involucre la mayor cantidad de ciudadanos posible. Más efectivas serán las medidas adoptadas, logrando una responsabilidad tanto individual como colectiva. Ahora bien, la autoatención, como la venimos explicando, suele ser confundida por la biomedicina con otros dos conceptos, el de autocuidado y el de automedicación. El autocuidado refiere a lo mismo que la autoatención, pero desde otra mirada, con otra connotación. Ayuda a las acciones desarrolladas por los individuos para prevenir el desarrollo de ciertos padecimientos y favorecer ciertos aspectos de salud positiva. Se relaciona con el concepto de estilo de vida, es decir, que pone la responsabilidad en los individuos por su salud. Por ejemplo, si no higienizas tu casa o no te informás sobre cómo prevenir las picaduras del mosquito, esas serían medidas del autocuidado. No se tiene en cuenta el contexto social y económico de las personas. Bien, por otro lado, la automedicación es descrita por Menéndez como la decisión más o menos autónoma de utilizar determinados fármacos para tratar determinados padecimientos sin intervención directa del médico o personal de salud habilitado para ello. Hay que destacar que en cuanto al dengue, la automedicación puede ser muy peligrosa y puede empeorar la enfermedad, incluso poniendo en riesgo la vida. Es crucial no tomar fármacos sin indicación médica, especialmente si se sospecha de dengue, ya que algunos, como la aspirina o el ibuprofeno, pueden causar complicaciones graves como hemorragia, además de enmascarar algunos síntomas. La automedicación y el autocuidado son partes del proceso de autoatención, pero no son equivalentes, ya que autoatención es el concepto más preciso e inclusivo. La autoatención es estructural, es necesaria en toda cultura. Individualmente siempre hay autoatención y en todo grupo social también hay momentos de autoatención. Es por ello que nosotros como grupo pensamos que deben implementarse medidas de autoatención más allá del mero control de signos y síntomas, como el dolor de cabeza o detrás de los ojos, dolor muscular o en las articulaciones, náuseas, vómitos, sarpullido, fiebre, que son medidas muy importantes, pero insuficientes para combatir la enfermedad si no se toman medidas que apunten al sentido amplio de la autoatención, a la autoatención de forma integral, reduciendo el riesgo de transmisión del dengue y protegiendo la salud no solo de manera individual, sino de toda la comunidad como un conjunto. Es fundamental la colaboración de todos para lograr el control efectivo de la enfermedad. Hola, yo soy Bautista Ilión y voy a explicar por qué el dengue y el monocultivo son una problemática de salud compleja. En primer lugar, la complejidad significa entender que los problemas de la salud no pueden reducirse únicamente a la dimensión biológica de nuestro cuerpo, sino que también están relacionados o atravesados por otras dimensiones o factores que en un principio o a priori uno podría pensar que no tienen nada que ver con la misma salud. Por eso, a la hora de evaluar a un paciente, no solo debe tenerse en cuenta lo biológico, como mencioné anteriormente, sino que también se debe analizar la capacidad económica o poder económico que tiene el paciente, la zona en la cual vive, las relaciones sociales que mantiene y su estado mental, por ejemplo.
En cuanto al dengue y el monocultivo, nosotros creemos que son una problemática de salud compleja debido a que se relacionan con las dimensiones y aspectos que voy a mencionar a continuación. En primer lugar, la dimensión ambiental, porque el monocultivo generalmente suele cambiar y dañar los ecosistemas naturales, eliminando plantas y animales y utilizando grandes cantidades de agua para hacer que crezcan los cultivos que generan mucha humedad y acumulación de agua. Todas estas condiciones son prácticamente óptimas para que bueno, todas estas condiciones son prácticamente ideales para que el mosquito transmisor del dengue pueda reproducirse de manera óptima. En segundo lugar, la dimensión social y económica, que se centra en los grupos sociales o las zonas de la población que poseen una menor cantidad de recursos, por ende no pueden acceder a distintos servicios básicos, como podrían ser el agua potable, la recolección de residuos, el control y eliminación de plagas o acceder a distintas medidas de prevención, como podrían ser las vacunas. Todo esto no solo es ideal para que el mosquito del dengue se reproduzca, sino que también es ideal para que pueda propagar la enfermedad. En tercer lugar, la dimensión sanitaria y científica, que significa que el dengue está completamente relacionado con las condiciones en las cuales se encuentra la sociedad y por ende requiere que el sistema de la salud eh, intervenga, ya sea con campañas de prevención, concientización o fumigación, además de realizar estudios científicos que puedan analizar cómo se propaga el virus y cuál es la mejor manera de combatirlo. Y en cuarto y último lugar, la dimensión política, que está centrada en que detrás del modelo de producción del monocultivo hay decisiones que se toman tanto por el Estado como por las empresas privadas encargadas del monocultivo, eh, que tienen intereses tanto políticos como económicos para beneficiarse obviamente a sí mismos y no tienen en cuenta las consecuencias de estas decisiones que pueden afectar tanto al suelo, el medio ambiente y a la misma salud de manera directa. Por ende, son decisiones que, como dije, se toman con intereses políticos y económicos y de una manera muy egoísta y poco consciente. Hola, soy Camila y yo voy a hablar sobre cómo el monocultivo y el dengue están relacionados con ideas que aprendimos en la materia de conocimiento. Algunas van a ser, bueno, el capitalismo, la edad moderna, la historicidad y el cambio climático. Primero, pensemos en lo que está pasando, ¿no? El dengue está creciendo en muchas partes del país y no es solo por el mosquito. Una de las causas es el avance del monocultivo, que significa plantar una sola cosa en grandes campos. O sea, puede ser, no sé, la soja, caña de azúcar, no sé, entre otros. Y este modelo destruye completamente, bueno, los árboles como primera medida, ¿no?
generan una deforestación, afecta a los animales, cambia el ambiente natural. Y bueno, este cambio lo que genera es que se reproduzca el mosquito mucho más rápido y fácil, el mosquito del dengue. Y bueno, además de que, sin contar los agrotóxicos que se usan y que contaminan y que afectan a la salud de las personas que viven cerca. Bueno, esta situación lo relaciono completamente con el cambio climático porque nada, al aumentar la temperatura, las cantidades de lluvias, o sea, las lluvias intensas, los cambios de temporada, de estaciones, como se diga, hacen que el mosquito que transmite el dengue pueda vivir en más lugares y también durante más tiempo. Es más, hasta el mismo modelo de monocultivo y deforestación influye mucho en el cambio climático porque destruye los bosques que son fundamentales para regular el clima y el intercambio ese que hace, ¿no? de los contaminantes. Bueno, entonces a partir de esto ya podemos ver que la salud no depende solo del mosquito o del cuerpo, sino que también de cómo vivimos, cómo se organiza la sociedad, el ambiente y bueno, el clima. Y es algo que la materia nos enseñó desde el primer día. Bueno, todo esto también lo relaciono con el capitalismo, porque este sistema pone como prioridad la ganancia económica. Es decir, bueno, elige ir por la rama que más dinero le deje, ¿no? Sin importar que eso pueda afectar a la salud, que dañe el ambiente, simplemente, bueno, que eso genere enfermedades, eso no se ve. Además de que en muchos casos esa tierra se usa para exportar, no para producir alimentos sanos para las personas de nuestro país, sino que muchas veces es para la afuera y para que ni siquiera se tengan en cuenta las enfermedades, eh, es algo muy injusto, ¿no? Bueno, a su vez el capitalismo también influye en cómo se piensa la salud. También se ve a la persona como un cliente, o sea, se invierte más en vender remedios que en prevenir enfermedades. Por eso muchas veces el sistema de salud llega tarde o ni siquiera llega a los barrios más pobres, perdón, que son justamente los más afectados por el dengue. Desde la materia también aprendimos que estas ideas no nacieron de la nada, no surgieron de la nada, sino que también en la edad moderna se empezó a pensar el cuerpo como una máquina, separada de la mente y de la naturaleza, ¿no? Y esa forma de ver la salud todavía está muy presente. Es decir, básicamente se trata en que se busca curar los síntomas con medicamentos, pero no se mira lo que está detrás de la enfermedad, como las condiciones de vida o el ambiente, bueno, el clima, entre otros. Bueno, y acá también entra otro concepto importante, que es la historicidad, que nada, significa que la salud, las enfermedades y la forma en la que vivimos tienen una historia también. No son naturales ni tampoco eternas, pero bueno, el avance del dengue está relacionado en cómo se usan los territorios, con el modelo económico y justamente también con decisiones políticas. Y bueno, para cerrar, quería decir que el dengue no es solo un problema del mosquito, sino que es una consecuencia del modelo de producción capitalista, del uso del territorio para el monocultivo, bueno, del cambio climático y, ¿cómo decirlo? Que no suene mal, de un sistema de salud que muchas veces no llega a prevenir ni a cuidar a tiempo. Entonces, nada, para pensar la salud en serio hay que mirar el contexto social, ambiental, político, económico, no sé si me faltará alguno, climático, y no solo quedarnos con lo que pasa dentro del cuerpo. Bueno, en base a lo que acaba de decir mi compañero, yo quería abordar la parte de lo que es los diferentes actores sociales eh, referido al dengue y al monocultivo, ya que cuando hablamos del dengue no solo nos enfocamos en el mosquito que lo transmite o en el virus en sí, ya que es fundamental entender que hay muchas personas y grupos que influyen en la situación de salud. Eh, Estos son los diferentes actores sociales, como el Estado, ya que es el principal responsable de nuestra salud.
El Estado es uno de los actores más importantes porque tiene la responsabilidad de cuidar de nuestra salud. Sin embargo, muchas veces sus decisiones se ven afectadas por intereses económicos o políticos. Un ejemplo sería cuando se permite el avance del modelo agrícola intensivo, como el monocultivo de la soja. Esto va afectando las comunidades rurales y se va reduciendo la biodiversidad a gran escala. Esto crea un ambiente propicio para el mosquito, el Aedes aegypti, para que se reproduzca. Y en lugar de solo fumigar o de usar repelente para controlar el mosquito, sería ideal que el Estado también abordara las causas más profundas del problema, como el desorden urbano y la falta de servicios públicos. Otro de los actores sociales, las grandes empresas agrícolas o los poderosos empresarios, vendría a ser. Las grandes empresas agrícolas tienen un gran poder y van promoviendo un modelo que prioriza sus ganancias a costa de la salud de las personas y del medio ambiente en sí. Estos utilizan agrotóxicos que degradan el suelo y van contaminando el agua, creando condiciones perfectas para el mosquito, para que se reproduzca, ya que a través de los agrotóxicos van eliminando al enemigo natural del mosquito y de sus huevos. Muy a menudo estas empresas van presionando al Estado para evitar regulaciones que puedan limitar sus beneficios económicos. Y esto va demostrando que los intereses económicos pueden estar por encima de nuestra salud, demostrando el poder que tienen los grandes grupos económicos. Otro de los actores sociales son las comunidades que se ven afectadas a través del modelo de sojización. Las personas que viven en áreas rurales o barrios populares son las que más están vulnerables ante el dengue. También tienen menos recursos para prevenirlo. A menudo no son escuchadas cuando se toman decisiones importantes sobre su salud. Sin embargo, estas comunidades pueden organizarse y hacerse oír, ya que tienen un conocimiento valioso sobre su entorno y las condiciones de vida de sus barrios. Esto es crucial, darles un espacio para que participen en la toma de decisiones y así también fortalecer su voz. Como así entra también otro de los actores sociales que vendría a ser el sistema de salud. Los profesionales de la salud suelen centrarse en tratar a los pacientes con dengue, controlando la fiebre, asegurar una buena hidratación, pero desde una perspectiva más amplia es importante entender las causas sociales detrás del dengue y trabajar en prevención de manera comunitaria e interdisciplinaria, ya que dentro del sistema de salud hay diferentes enfoques. Algunos profesionales de la salud están formados en un modelo biomédico tradicional, mientras que otros tienen una visión más crítica, más integral, como propone Mario Testa, es decir, una salud colectiva. Otro de los actores sociales son los científicos, ya que la ciencia no es neutral, está influenciada también por intereses políticos y económicos. Mientras algunas investigaciones buscan vacunas o insecticidas más efectivos, sería ideal que también se estudiaran las consecuencias del modelo agrícola y cómo van afectando en nuestra salud, ya que lo que se investiga depende de quién tiene más poder económico o político, como las grandes empresas o los gobiernos. Por último, es importante recordar que todos los actores sociales tienen el mismo poder. Ni toman decisiones,
decía que es importante recordar que no todos los actores sociales tienen el mismo poder, ni que tampoco toman decisiones similares. Algunos son quienes deciden, mientras que otros sufren las consecuencias de las decisiones que se toman. Y para enfrentar realmente el problema de lo que es el dengue, se necesita cuestionar nuestro modelo de producción actual, escuchando a las comunidades afectadas y tomar también decisiones políticas que vayan priorizando nuestra salud y el medio ambiente por encima de lo que es el lucro económico. O sea, si queremos un cambio real, debemos trabajar juntos para transformar esta realidad. Hola, soy Nicole Ortiz y soy de la Comisión 42. Bueno, voy a hablar sobre el monocultivo, la relación que tiene con el ambiente y los paradigmas de la salud. Em, bueno, sobre el análisis de los paradigmas de la salud, la médica y sanitarista Débora Ferrandini describe tres grandes formas de conseguir la salud, como ausencia de enfermedad, como complejo bienestar sobre la OMS y como capacidad de lucha individual y colectiva contra las condiciones que limitan la vida. Bueno, estas formas de pensar la salud no son neutras. Se determinan cómo se interpretan los problemas sanitarios y qué tipo de intervenciones se proponen. Al analizar el dengue desde estos paradigmas, podemos observar cómo varía la comprensión del problema y las posibles soluciones. Y desde el paradigma hegemónico de la salud como ausencia de enfermedad, el dengue se reduce a una cuestión biológica. El mosquito Aedes aegypti es presentado como un enemigo a eliminar. Así las acciones de salud pública se enfocan en fumigar, eliminar criaderos o aislar al vector. Sin embargo, Ferrandini critica este enfoque reduccionista, ya que desvincula el problema de las condiciones sociales, políticas y ambientales que lo generan, descargando la responsabilidad en el mosquito o la conducta individual, sin cuestionar el contexto estructural siempre. Bueno, el paradigma de la salud como completo bienestar es impulsado por la OMS y esta introduce una noción más amplia, pero muchas veces queda en un plano idealista. La salud se convierte en un estado difícil de alcanzar y el riesgo se transforma en un nuevo eje de intervención. Este marco, el dengue se entiende como un riesgo que debe ser gestionado por la población. Incluso se promueven campañas de descacharrado o de control del entorno doméstico, pero sin cuestionar porque esos entornos son tan vulnerables que ni quién los produce. Y como señala Ferrandini, este enfoque tiende a culpabilizar a los sectores populares por su exposición, sin considerar las desigualdades ni las determinaciones sociales. En cambio, el paradigma de la salud como capacidad de lucha, propuesto por Ferrandini, desde una mirada situada, permite una lectura más profunda del problema. Este paradigma entiende la salud como la posibilidad activa de las personas y comunidades de transformar sus condiciones de vida. Así, el dengue no es solo un problema sanitario, sino también social, político y ambiental, vinculado al modelo de producción dominante, como el monocultivo que destruye ecosistemas. Favorece también la urbanización desordenada y crea ambientes propicios para el mosquito. Y desde esta perspectiva se reconoce que la expansión del dengue está relacionada con el modelo agroindustrial, al uso indiscriminado de agrotóxicos, a la deforestación y la falta de infraestructura básica, como agua potable, vivienda digna o recolección de individuos o de residuos. Bueno, Ferrandini propone una clínica y una gestión en salud que reconozca a las personas como sujetos activos, capaces de organizarse, de resistir y proponer cambios. En el caso del dengue, esto implica trabajar junto a las comunidades para denunciar las causas estructurales, fortalecer la participación popular
y repensar las políticas públicas y los modelos productivos que ponen en riesgo la vida. Gracias. Hola, soy Rodríguez Malena de la Comisión 42 y yo voy a hablar sobre las medidas preventivas que existen y que hay que tener en cuenta ante el dengue. Bueno, las medidas preventivas se refiere a acciones que se toman y se ponen en práctica para que no suceda algo. Digamos que se trata de actuar con anticipación ante un suceso para poder descartar algún tipo de problema o riesgo o consecuencia. Estas medidas justamente se hacen en base a algún tipo de amenaza con, con este tema en específico. Entonces se trata de poder implementar algún tipo de medida para poder neutralizar de cierta forma o poder evitar ese tipo de consecuencias. Entonces, existen medidas preventivas tanto generales como medidas preventivas específicas. Las generales tienen que ver con algo mucho más de afuera, como por ejemplo seguir protocolos de seguridad o reglamentos para poder tener un cuidado más personal. Y las medidas preventivas específicas son algunas de las que voy a nombrar que tienen que ver con el dengue. Bueno, eh, cuando nos referimos hacia el dengue, son muchas las medidas preventivas que hay que tener, ya que justamente el dengue es una infección que se transmite de mosquito a personas a través de la picadura. Entonces, además de tener alternativas para poder evitar la picadura y la infección que se transmite a través de la picadura, también hay que tener otro tipo de medidas para poder evitar favorecer la reproducción del portante de la infección, que es justamente el mosquito. A lo que me refiero yo es que además de poder evitar la picadura, también hay que evitar eliminar el criadero de los mosquitos. Bueno, entonces algunas de las medidas preventivas más importantes son el uso del repelente tanto de forma personal como ambiental. Cuando me refiero del repelente en forma personal, es este que viene en formato de aerosol o en crema que se aplica sobre la piel y es el que contiene ingredientes específicos que lo que producen en los mosquitos es confusión y poder bloquear de cierta forma las señales que los mosquitos tienen para poder identificar la piel. Ellos lo identifican la piel a través del olor o el calor de la piel. Entonces, la aplicación de este repelente lo que evita es justamente eso, que el mosquito identifique la piel. Y el repelente ambiental es este que conocemos como el espiral o la pastillita o la tableta, como quieran llamarlo, eh, son justamente eh, opciones que se usan en el interior y que largan sustancias que justamente también evitan el ingreso del mosquito del exterior hacia el interior y lo elimina. Otra de las medidas es usar ropa clara. Ropa clara y que pueda cubrir la mayor parte del cuerpo, ya que eh, al cubrir el cuerpo lo que hace la capa de ropa evita y dificulta la picadura obviamente del mosquito y eh, lo que tiene la ropa clara es que atrae menos al mosquito justamente porque es la que menos calor conserva en la tela, digamos. Es un color que no conserva calor. También es muy importante usar mosquiteros, tanto en las ventanas como en las puertas, que son, digamos, las partes del hogar que tienen acceso del exterior hacia el interior, que nosotros abrimos y cerramos y estamos en constante, digamos, que permitimos que ingresen insectos, en este caso mosquitos, de, desde afuera. Entonces es una forma de poder eh, evitar, ya que tiene un formato en cuadrillé
que lo que hace es, al ser tan chiquitito, no permite que el mosquito pueda introducirse y entrar al hogar. También otra de las medidas que también es importante es tratar de no tener recipientes en el hogar que almacenen agua. O sea, por ejemplo, como algo que tenemos habituales, macetas o floreros, y tratar de vaciarlos, ya que, digamos, lo que tiene que ver con el agua, la tierra, la humedad, es el ambiente ideal para los mosquitos. O sea, donde ponen sus huevos y se desarrollan. En caso de obviamente tener que tener por algún tipo de motivo recipientes que tenga que ver con agua, se recomienda tratar de vaciar el agua y de cambiarla cada 3 días y limpiar el recipiente para poder descartar que haya huevos en las paredes del mismo objeto. Entonces así nos aseguramos que ya no hay peligro de que haya criadero de mosquitos. También es muy importante mantener los patios, las canaletas y los jardines limpios, cosa de no generar un ambiente ideal, como dije anteriormente, para los mosquitos. Y bueno, tomando esta variedad de medidas podemos reducir el riesgo de tanto generar criaderos de mosquitos y poder evitar la picadura y la infección. Entonces, nada, con el esfuerzo de cada uno individualmente podemos cuidarnos tanto a nosotros como a los demás. Mi nombre es Enrique Jessica, mi tema a tratar es acerca del complejo médico-industrial, la mercantilización y la fetichización. En primer lugar, Mario Testa define este complejo médico-industrial como toda institución de salud con fines de lucro. ¿Qué quiere decir con esto? Toda institución que tiene como objetivo generar ganancias, pero a su vez a los menores costos. Testa hace una mención especial al personal médico, pero como bien sabemos, no solo se aplica a ellos, sino a todo individuo que se desarrolla en el ámbito de salud. En lo que a mercantilización se refiere, lo define como al cuerpo enfermo visto como mercancía. En pocas palabras, aquel que es generador de ingresos o ganancias. Y que, como dijimos anteriormente, a los menores costos posibles. En este complejo se intenta mantener al cuerpo enfermo para así sostener tratamientos prolongados en el tiempo. Por último, y no por eso menos importante, la fetichización. En primera instancia vamos a definir qué es para Testa la fetichización. Esto se da cuando el hombre crea algo para que esto le sirva en sus tareas a desarrollar. En nuestro caso sería el personal de salud destinado a la atención de personas. Pero como bien define Testa, estos instrumentos se vuelven dominio del individuo, dominio del profesional de salud. Una de las principales características es que se apoderan del profesional, imposibilitando en sus diagnósticos y evaluaciones. En pocas palabras, hacen dependiente al profesional en todo lo que es respecto a la atención. Aquí el profesional de la salud toma un segundo plano en cuanto a la atención. En relación al tema que hemos seleccionado, en nuestro caso, que sería dengue y monocultivo, la mercantilización del dengue se refiere a la forma en que abordan la enfermedad con fines pura y exclusivamente de intereses económicos, pero también comerciales. Esto se pone en evidencia cuando surgen productos para la prevención de esta enfermedad y cuando se produce un aumento de precios de repelentes, por ejemplo, la comercialización de vacunas y la falta de infraestructura sanitaria para las comunidades más vulnerables, produciendo de esta manera desigualdades sociales. Hola, soy Pancilota Evelyn Rocío, Comisión 42, y presento la conclusión.
Tanto el trabajo interdisciplinario como la clínica ampliada buscan mejorar la atención de las personas y van más allá del enfoque médico tradicional. En el enfoque interdisciplinario, distintos profesionales, ejemplo, médicos, trabajadores sociales y enfermeros, se reúnen, comparten sus saberes y piensan en conjunto un plan de acción. No se centran solo en el dengue como enfermedad, sino también en las condiciones de vida, vivienda, acceso a agua segura y el entorno donde vive la persona en cuestión. La clínica ampliada va un paso más allá. Incluye a la comunidad, las familias, el barrio, las escuelas y hasta el municipio. En este enfoque no se trata solo de curar, sino de escuchar, entender el contexto y trabajar en conjunto con quienes viven su problemática, su problema. En el caso del dengue, esto es clave porque no alcanza con fumigar o repartir repelente, porque si seguimos teniendo barrios sin acceso a servicios básicos y a la vez crece el modelo de monocultivo que elimina la biodiversidad y favorece la proliferación del mosquito, la enfermedad seguirá siempre apareciendo en diferentes circunstancias. Una idea que me parece a mí muy importante es que la salud no se construye solo en el hospital, sino que también en la forma que organizamos el territorio, también dentro de nuestros hogares. Si no cambiamos las condiciones sociales y ambientales, siempre estaremos actuando sobre las consecuencias y no sobre las causas. Por eso pensar la salud desde una mirada integral nos permite encontrar soluciones más justas, duraderas y humanas. Como grupo nos pareció muy interesante abordar este tema porque nos permitió pensar la salud desde una mirada más amplia y profunda. Comprendimos que no solo se trata de una enfermedad, sino también de entender a la persona dentro de un entramado social, ambiental y cultural. Estos enfoques nos invitan a pensar soluciones colectivas, más humanas y duraderas. También el enfoque personal, como mantener la limpieza en el hogar, mantener los bebederos limpios y estar siempre protegidos. Así que muchas gracias.